Amigos de Ventana de Emergencia, es para mí un placer enorme en esta edición contar con un invitado que es realmente un maestro de generaciones. Está con nosotros Luis Lumbreras. ¿Cómo le va, don Luis? Bien, bien, gracias, felizmente. Muy bien, mucha alegría saber que todavía sigue usted vigente, consiguiendo entrevistas de este tipo que son tan valiosas para generaciones como la mía. Gracias por hacer la entrevista. En realidad es más bien ocasional, ¿no? O sea, que Ujú, normalmente son entrevistas sobre temas claro. concretos, cosas Cuando así. yo estaba leyendo obra suya, o los primeros acercamientos que tuve de repente fueron textos que algunos llegan en la época del colegio, otros en las universidades también. Claro. Y fui investigando un poco sobre usted y su carrera en la arqueología, estudiar arqueología para usted cuando no era una carrera común, cuando ni siquiera habían muchas escuelas de arqueología. ¿Cómo fue ese momento desde que usted le dijo a su papá, quiero estudiar a eso, quiero dedicarme a esto? Qué extraño. Sí, mire usted, no había carrera de arqueología, no era una carrera. Claro. Era una actividad más bien, ¿qué le digo?, casi deportiva Ujú. de las personas con recursos, fundamentalmente hacendados, que disponían de tiempo y recursos para visitar sitios o con dueños de haciendas que excavaban los terrenos estos para obtener huacos. De modo que arqueología en términos específicos de actividad profesional no existía. El único arqueólogo que se dedicó a hacer arqueología porque, en fin, las circunstancias lo fueron orientando en esa dirección fue Julio Cetello. Que no era arqueólogo, era Era médico, era más bien médico, era ¿verdad? médico, Ujú, que es evidentemente una de las profesiones más próximas que tenemos nosotros, ujú. en la medida en que todos los médicos se dedican a diagnosticar a base de la búsqueda de evidencias, o sea, gran parte de su información se sustenta en hechos concretos que ellos tienen que confirmar, averiguar, buscar y verificar para poder sobre la base de esto diagnosticar. Es exactamente lo que hacemos los arqueólogos. De modo que la disciplina médica en principio es muy próxima a la nuestra y tanto en el Perú como en Argentina o incluso en México, los primeros arqueólogos fueron médicos. Sí. Y estudiar, o sea, algunos pueden pensar también que estudiar arqueología es por un interés en el pasado, pero usted contó alguna vez que su interés más bien era en el futuro. Sí, mire usted, eso es el resultado ya de un proceso de evolución. A mí la arqueología me comenzó a gustar a los 4 años de edad, en Así. realidad. Yo iba, teníamos una casa de campo en Ujú. Ayacucho con mis padres, una casa, qué sé yo, de retiro semanal, a donde asistíamos. Y este lugar quedaba en un sitio, queda todavía en un sitio Ayacucho, muy que además es el próximo a un lugar donde resto usted nació. arqueológico. ¿Ah? Ayacucho, que es el lugar donde usted nació. Yo nací en Ayacucho, Exactamente, sí, sí. y viví en Ayacucho mis 7 primeros años de vida. Ujú, Y en ese tiempo, en ese lugar que se llama Acuchimay, ujú. recogíamos tiestos en la superficie que eran polícromos muy bonitos y entonces yo andaba muy interesado en ellos, los andaba coleccionando en casa. Y mi padre pues estimulaba esto, nos ligaba esto con el pasado, pero no, si bien eso no fue una, qué sé yo, una iniciación de una vocación por la Ujú. arqueología. Yo ni sabía que tenía nada que ver eso con la Claro. arqueología, ni sabía que existía la arqueología. Pero de algún modo, unos 2 años después, a los 4 años, a los 6 años de edad aproximadamente, me tocó asistir a una conferencia del doctor Tello en Ayacucho, que estuvo haciendo excavaciones en Huari, en esa zona, en el año 42, y yo acompañé a mi padre a esa conferencia. Y en esta conferencia el doctor Tello mencionó el sitio de nuestra casa de campo, Ujú. Acuchimay. Y a mí me entusiasmó ese hecho, simplemente. Eso es todo el contacto que yo tuve con la ¿Y arqueología. usted fue ver al doctor Tello en esa época? ¿Él ya tenía la relevancia que tiene hoy en nuestra historia? Era un personaje, mire usted, a esa edad, Ujú, lo que yo recuerdo de eso, es que vi a un hombre pequeño, robusto, ujú. bastante prieto por el sol, lo tenía muy claro. Y a mí me llamaba la atención que una persona de esas características fuese llamada sabio. Todos
los que estaban ahí lo respetaban, y era un acontecimiento el que llegara allí, en fin, lo acompañaban todas las autoridades, era con mucha reverencia. A mí me llamaba mucho la atención, yo no sabía a qué se dedicaba. Cuando yo asistía a su conferencia con mi padre, al local de la municipalidad, donde me gustaba ir porque podía correr en el balcón este grande que había, y me llamó la atención porque mencionó este sitio y no más, no recuerdo más. Posteriormente ya supe quién era, qué hacía y todo lo demás, o sea, Claro. no lo asocié con ninguna cosa, sino con ese simple hecho de ver que este personaje tan importante había estado en nuestra casa de campo, ¿no? ¿Los padres de usted hablaban quechua? Sí, sí. Pero creo que no le permitían que usted hable quechua. No, y eso era una de las consignas de los ayacuchanos de esa época. A mí me decía mi madre que si yo aprendía quechua iba a malograr mi castellano, entonces preferible no aprender. Yo estaba rodeado de gente que hablaban quechua, de modo que eduqué mi oído a esto y aprendí muchas cosas, especialmente a insultar. En quechua. Los insultos en quechua son muy precisos y se refieren a cosas, a partes concretas. Y los insultos en quechua suelen ser bien corporales, ¿no? Sí, suelen bien referidos al físico. Así es. No tienen esa particularidad. Sí, dicen que tienen uno, por ejemplo, los bigotes tan feos como los que tiene una escobilla de un qué sé yo, un zapatero que vive en el pueblo más lejano y más pobre de la tierra. Todo esto dicho en quechua en una palabra. suena, es muy gracioso porque en la fonética. La forma como se dice es muy casi poético, ¿no? Así es. ¿Y usted entonces termina el colegio y decide estudiar arqueología o cómo es que empieza a estudiar esto? No, yo dejé todo esto, cuando vine a Lima me pusieron en un colegio en donde yo tuve muchas dificultades en la escuela, porque a mí me gustaba leer, eso era mi entretenimiento preferido. Y entonces mi padre tenía una buena biblioteca y allí podía leer mucho, las cosas prohibidas, ¿no es cierto?, sobre Lenin, Eran épocas, digamos, también donde algunas cosas no eran tan accesibles, donde leer algunas cosas se condenaba. Claro, además yo leía, por ejemplo, todas las revistas que llegaban en ese tiempo, En Marcha, que eran revistas ligadas a la información que se daba sobre la Segunda Guerra Mundial, y yo las leía. Y leía las obras que había sobre Mussolini, sobre Hitler, sobre Lenin, sobre Marx, sobre Stalin, cosas de ese tipo. Pero eso a mí me sirvió de mucho porque estaba muy informado cuando ya vine a Lima, lo que no ocurría con los niños de mi edad. Pero de otro lado me indujo a otro tipo de problemas, porque en la escuela yo no estaba estudiando, no estudiaba las cosas que pedían en la escuela formalmente. Por dedicar el tiempo a estudiar lo otro. Estaba dedicado a leer. Ajá. Y mi problema es que me gustaba leer determinadas cosas. Mucha literatura en general. Era un gran lector de, qué sé yo, de Sandokan, de Julio Verne, las cosas que escribía. El primer libro que leí en mi vida se llamaba... era la historia del submarino que iba bajo tierra, en fin, este tipo de cosas, el viaje a la luna, cosas así. De modo que tenía muy mala presencia en el colegio. Y finalmente, pues, cuando estaba ya en el quinto año de primaria, sexto año de primaria, me enfermé, lo cual para mí fue una cosa estupenda, porque pude leer con toda libertad, sin tener que ver matemáticas o quién sabe qué. Y allí, en esa época, pude leer varias novelas, incluso la primera vez que leí novelas, cuando era... pero perdí el año en el colegio. De modo que allí fue la época en la que Odría le dio el golpe a Bustamante y Rivero. Nosotros estábamos acá en Lima porque mi padre era representante
en el Congreso de Ayacucho. Entonces se cortó la representación y todos tuvimos que volver a Ayacucho. Al volver a Ayacucho, para mí era una realidad totalmente nueva, pero yo andaba pues con todas las historias encima y de alguna manera mi madre era matemática, de modo que eso me permitió estar próximo a las matemáticas. Y cuando llegué a Ayacucho, ingresé nuevamente al sexto año de primaria, que ya había perdido acá en Lima, en la Recoleta. Y entonces, en ese tiempo, me convertí sin leer ni escribir, en un lector. Pero era un alumno destacado. Sabía algo de matemáticas, sabía algo de historia y esas cosas, me funcionó bien. De modo que cuando aquí estuvimos 2 años en Ayacucho en ese tiempo, fue la época para mí más importante, porque leí varias novelas y a raíz de eso me orienté mucho hacia la literatura. En ese tiempo mi opción era ser médico, yo quería ser médico y mi familia también. Pero allí, en esos 2 años, yo me volví más bien religioso, muy apegado a la religión católica, a raíz de haber leído una historia escrita por Emil Ludwig de la vida de Ignacio de Loyola. Entonces, a mí me fascinó la vida de este santo. Y entonces a raíz de eso fui organizando, tratando de ver quiénes eran los jesuitas, estudiarlos. Siempre usted tuvo marcado ese afán investigador, ¿no? Sí, evidentemente. ¿No? Eso es lo que ha marcado de alguna manera la carrera suya a lo largo de los años también. Yo pienso que sí, eso es curioso. Sí, totalmente. Las Y cosas. cuando usted ingresa a San Marcos, además, coincide con una generación que de alguna manera una huella ha dejado en este país. Sí, tuve mucha suerte. Yo terminé mis estudios de la secundaria, los hice aquí dentro del gobierno de Odría, con todo lo que eso significó. Como mi padre era congresista, Claro. me permitió estar muy cerca de los acontecimientos. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo estaba ya fuertemente impregnado del conocimiento de lo que había ocurrido y de lo que estaba ocurriendo. Y allí tuve la suerte de encontrar un grupo de personas muy importantes para mi vida, que fueron más que mis amigos, mis maestros. Me junté a raíz de haber tenido una aproximación al doctor Porras Barrenechea, que se convirtió en algo así como mi maestro, porque seguí en sus líneas de investigación. Me ligué a Pablo Macera, a Carlos Araníbar, a Aníbal Quijano, en fin, Mario Vargas Llosa estuvo también entre las personas con las cuales andábamos. Y sobre eso es importante una cosa, porque ahora siento que de repente la percepción que se tiene de San Marcos actualmente es de repente de alumnos revoltosos o que hacen huelga por cualquier cosa o hacen paro por cualquier cosa, cuando de repente se descuida o se olvida saber que San Marcos es una de las arterias o la arteria académica más importante de este país. Efectivamente, que nos ha dado no solamente nuestros intelectuales más valiosos, al punto de que creo que de los 5 billetes que usamos, 3 son rostros sanmarquinos, ¿no? Y que nos han dado intelectuales, como le decía, de gran nivel, que han construido la cultura de este país también, ¿no? Bueno, pues de alguna manera sí. Ahora yo les digo, yo soy de los que no creo en las instituciones formales, que las cuales la gente se forma y que es un reflejo de esa institución, su formación. Yo creo que de alguna manera cada quien se hace. Depende de cuánto invierta uno sobre sí mismo, de cuánto invierta uno de tiempo para estudiar, o sea, para poder regalarse a sí mismo conocimientos y cosas. Y yo no creo que es... O sea, he tenido profesores brillantes, eso no lo puedo negar. Tengo la gran suerte de poder tener cerca a Luis Valcárcel, a
Porras Barrenechea, al doctor Basadre, en fin, gentes con las cuales yo podía conversar y preguntarles cosas, en fin, no lo niego, o tener estos amigos con los cuales andábamos juntos, tener a mi lado, qué sé yo, a Vargas Vicuña, a Croce, en fin, a un conjunto de gentes muy queridas, con las cuales hablábamos de literatura, leíamos En sus esas primeros tertulias al frente de poemas. San Marcos, pues, ¿no? Eso era, todo eso en asociación con San Marcos. O sea, es la ocasión de. Ahora la situación, claro, es muy distinta. No sé cuántas universidades hay ahora. Sí, sí. En ese tiempo éramos pues 3 o 4 universidades en toda Lima. No habían muchas y 3 o 4 más en provincias. La ¿No? función de una universidad es vital en el desarrollo de los jóvenes de un determinado país también. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué rol cree que juega una universidad en el desarrollo académico de un país? Sí, desarrollo académico y personal. Mire, la formación en San Marcos nos indujo a todos los que le he mencionado y muchos otros más, nos indujo a la necesidad de crear para vivir, de intervenir en todo, con el máximo de riesgo sobre nuestra propia existencia y personas. De ser personajes activos en el Sí, desarrollo. todos. Éramos jóvenes que decíamos lo que pensábamos y creíamos. ¿Usted cree que eso se ha visto afectado ahora que, como decía usted, hay tantas universidades, hay tantas escuelas? No, mire Porque lo que cualquiera diría que eso favorecería más bien, ¿no? Favorecería ese diálogo, una juventud más activa, de repente políticamente más activa también. puede ser, sí, éramos políticamente muy activos nosotros, Seguro. eh, desde una perspectiva bastante crítica. Para mí, por ejemplo, la universidad es más que un lugar a donde uno va a recibir clases y cátedras. De acuerdo. Es un lugar, es un espacio en el cual uno puede reflexionar y ensayar la propia capacidad que uno tiene de poder expresar sus ideas con gran libertad. Los compañeros que uno tiene están en la misma posición que uno y uno puede en función de eso desarrollarse. Yo creo que eso es la universidad. Para mí la Universidad de San Marcos era el parque universitario, eran los patios, aparte de las clases, ¿no? Las clases son formales, se aprenden. Yo creo que yendo a clases simplemente no se hace universidad. La universidad está en el café, está, en fin, En los esos lugares viajes donde también. uno está con estas personas, Felipe Alarco, gente muy querida con la cual yo he compartido muchas cosas. Creo que lo que ocurre es que ha ocurrido con la educación algo parecido a lo que ocurrió con la educación superior, algo parecido a lo que ocurrió con la primaria y la secundaria en la historia del Perú, ¿no? La vulgarización de los conocimientos exige, entre otras cosas, rebajar las exigencias del conocimiento que se tiene. Y eso es una de las cosas que ha ido ocurriendo debido a la masificación de la enseñanza universitaria. Faltan maestros. Yo creo que no tiene nada mucho que ver el tema del alumnado ahora. Falta gente que pueda orientar, gente que pueda facilitar cosas. Eh, yo le contaba a mis amigos, fueron mis maestros, muchos de ellos, pero eran gentes con las cuales yo podía consultar y pedir cosas, igual que con mis maestros. Y los maestros se juntaban con nosotros, era una cosa distinta. Yo tenía un amigo, el doctor Darcy Ribeiro, brasileño, con el cual andábamos siempre criticando a la universidad como institución. Era un poco una práctica que teníamos casi al encontrarnos, ¿cierto? Él fue el creador de la Universidad de Brasilia, fue el forjador de la Universidad Central de Venezuela, hizo 2 o 3 universidades más en Brasil. Era un hombre realmente notable. Bueno, con este Darcy, que era antropólogo, nos hicimos muy amigos y con él hablábamos de cómo eliminar a la universidad actual. Claro. El modelo. Nuestra universidad, Ok. la vigente.
Decíamos, el problema es que se pierde mucho tiempo en la universidad, ¿cierto? Entonces habíamos armado un modelo de universidad, mentalmente, en donde no desaparecían las facultades, desaparecían los exámenes, desaparecían los profesores Okay. y solo quedábamos a estudiantes y maestros, como era en el medioevo. Hay el maestro, que es el que sabe el tema, hay el estudiante que va con él, y aprende con él las cosas que él sabe. Entonces, debían desaparecer las facultades y debía crearse una cosa totalmente anárquica, ¿no? Pero en fin, lo hacíamos un poco en broma y un poco en serio. Un día, muchos años después, cuando yo estaba, yo estaba dando clases en ese momento en Alemania, me llama por teléfono Darcy, por decirle un miércoles, ¿no? Me decía Luis, te vienes a Brasil el lunes. Yo dije, será pues para una conferencia, para alguna cosa de esas, ¿no? Le digo, sí, Darcy, cómo no, con mucho gusto, dime cuándo y para qué. Bueno, vente y prepárate, te traes a tu mujer y te traes a tu... Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de nuestras conversaciones sobre eso? Le digo, claro que sí. Mira, me dice, ya conseguí el poder hacer una universidad de ese tipo, porque he hecho de estas otras universidades, pero ahora quiero hacer una de este tipo. Claro. Entonces nos convocó a varias personas de América Latina a una reunión. Efectivamente, yo fui. Las locuras de Darcy, que siempre es una persona a quien amé muchísimo, quise muchísimo, eran locuras sabias, generosas. Nos estuvimos ahí, gentes de México, de Argentina, de Brasil. En Belo Horizonte nos reunimos y allí Darcy nos propuso hacer esta universidad con las características estas. No hay facultades, solo hay centros de investigación. Los centros de investigación consisten en profesores investigadores que tienen a profesores que van a trabajar con ellos en equipos de investigación y los alumnos serán aquellos que trabajen con estos profesores y entonces en función de eso creó 4 grandes centros, pero 3 centrales. El Centro de Investigaciones de la Vida, el Centro de Investigaciones de la Materia, el Centro de Investigaciones del Hombre. Y un cuarto era el Centro de Investigaciones Aplicadas. Entonces eran los 4. Ahí me llamó para el hombre. Y fuimos. Claro que esta historia de que fuimos fue una cosa muy compleja, porque acordamos hacerlo ya, me pareció muy simpático, en fin, todos aplaudimos. Claro. Y efectivamente, fuimos, teníamos terreno, se había mandado a construir un espacio, un lugar para que funcione la universidad, en algo equivalente a lo que sería Huachoqui, ¿no? Cerca de un centro, Janeiro, correcto, claro. A una cierta distancia, una hora y media de Chão del Río, en un lugar llamado Campos dos Goitacazes. Entonces ahí fuimos y esta era la universidad. Yo dirigía un centro de ciencias del hombre, en donde lo que había era un grupo de investigadores sobre cine, investigadores sobre antropología, el movimiento social en su conjunto, investigadores en torno al tema de educación. En medio de esa locura tuvimos 75,000 estudiantes de educación, porque convocó a todos los maestros de la región. Es como si fuese, ¿qué le digo? Todos los maestros de Lima se incorporan. Además todos de nombres, digamos, destacados, ¿no? No, a todos. A todos, okay. A todos. Y entonces allí los maestros, según su esfuerzo y según su dedicación, se iban, ok, ya entendí. digamos, definiendo como parte de la universidad. Decía Darcy, yo estoy de acuerdo, debe seleccionar a su gente en la práctica, no debe seleccionarla en el supuesto de que harán lo que uno quiere que hagan. Y así fue. ¿Y usted cree que de repente la educación tiene, y es algo que yo he notado, a veces siento que la educación es un poco vertical, que el maestro
da la pauta tal cual y no se fomenta, al menos ahora, una educación que forme alumnos de pensamiento crítico, alumnos que cuestionen. Usted mencionaba mucho, por ejemplo, la investigación, las preguntas que usted tenía, ¿no? Ahora creo que está configurado más para recibir información y no para promover investigadores, gente que se cuestione, que se pregunte, que busque respuestas, ¿no? Sí, yo Nos están enseñando respuestas en vez de enseñarnos a preguntar, a investigar. a investigar. Sí, yo he participado en varias experiencias en esta dirección. Una de ellas fue lo que hicimos en Brasil. Estuve 4 años en esta universidad y lamentablemente me llamó el Perú y decidí volverme al Perú y me vine. Pero lo que hicimos allí fue muy, muy valioso. Descubrimos, por ejemplo, que había una cierta forma de esclavismo todavía vigente, con una alumna mía que pertenecía a un quilombo afro-brasileño. En fin, pudimos hacer varias cosas de ese tipo. Y aquí mismo en el Perú formamos una institución que se llama INDEA, con estudiantes de diversos años, básicamente de uno. Es gente entre 18 y 22, 23 años, con los cuales trabajamos en investigaciones concretas, con temas burdos. Nos reuníamos en mi casa, básicamente. Nos reuníamos y cada uno exponía cosas. Qué sé yo, leíamos Cieza y León todos, por ejemplo, ¿cierto? La Crónica del Perú. Y todos los que leíamos la Crónica del Perú teníamos que exponer sobre Cieza, que todos los demás habían leído también. Nada más que usted sobre los caminos, usted sobre la alimentación, usted sobre tal tema, usted sobre la arquitectura, usted sobre el urbanismo. De tal manera que la lectura era sobre ese mismo autor y con diferentes criterios, con peleas que se armaban sobre qué cosas habíamos interpretado o no en la lectura esa, pero en general con una posibilidad de aprendizaje notable. Lo mismo hacíamos con estudiar África, por ejemplo, que es lo que menos conocíamos, porque acá no se enseña nada de África, es un continente que no existe. Entonces, sobre África tuvimos estos seminarios en ese grupo, pues estupendo, porque los 18 o 20 personas que participaban en este grupo estudiaron África, cada uno sobre un grupo, sobre una región, sobre tal, y la información se cruzaba, lo que era una cosa muy valiosa. Eso para mí era la universidad. Y eso es lo que con Darcy soñábamos. Sí, y esta experiencia que de repente usted ha tenido acá, como ha tenido muchas otras en el Perú, y usted aportando además el Perú, ¿usted siente que en un balance general hay gratitud hacia lo que usted ha hecho acá? ¿Se siente satisfecho con eso? Mire, no lo sé. La gente se imagina de uno lo que uno no es. Primero se imagina que uno sabe más de lo que sabe realmente. Piensan, este sabe un montón. No, lo que pasa es que uno dice algunas cosas que los demás no saben, entonces piensan que por eso sabe todo. Eso es un error grave y que lamentablemente muchas personas creen que así es. Y eso les conduce a equivocaciones serias respecto a su relación social. De otro lado, considero que yo me siento satisfecho por muchas de las cosas que hice e insatisfecho por las muchísimas que no pude hacer o que no quise hacer por diversas causas. Yo soy de este tipo de arqueólogos, como espero que lo sean todos los que son mis alumnos, que no creo en que necesitamos estudiar a los muertos. Los tenemos que estudiar porque creo que son la información que nos dan. Pero nuestra tarea como historiadores, como investigadores, es consultar a los muertos sobre qué cosa es lo que somos los vivos y qué cosa es lo que tenemos que hacer. En esta dirección, para mí la arqueología, la historia, la sociología, la etnología o antropología, como le llamen, son disciplinas
que tienen como destino el encontrar las causas y las condiciones en las cuales la historia se va generando, nos va formando a cómo somos y nos permite sobre la base de su estudio el encontrar las pautas que nos permitan caminar en adelante. Ujú. Yo creo que si la arqueología o la historia no sirven para eso, la verdad no vale la pena, es una pérdida de tiempo estudiar las cosas del Bien pasado. dicen que conocer nuestra historia nos ayuda a entender el presente y prepararnos también para el futuro. Sí, yo ando muy furioso con la manera como estudiamos la historia en Perú ¿Por qué? por esa causa. Mire usted, lo que hemos hecho en la historia del Perú es para comenzar a dividir al Perú en dos. Lo hemos cortado, lo hemos partido feamente. Ujú, En un Perú de indios, ujú. a los que nos han enseñado a despreciar, y un Perú de nosotros. O sea, hay nosotros y los indios. A los indios los presentamos como prehispánicos. O sea, hay una cosa para decir que admiramos a los indios, bueno, pues es a los indios muertos a los que admiramos. Tenemos a los indios que el día en que llegó Francisco Pizarro se murieron todos. De allí en adelante ya solo usted habla de indios cuando se sublevaron, pero ya no en lo demás. ¿Qué pasó Exacto, y con eso la es cultura marcadísimo. Chimú? Ya se murieron todos, desaparecieron. Y la otra parte es la de nosotros, en donde la historia nos presenta como héroes y punto. Y solamente presentamos a los héroes, pero a nosotros mismos no, de cómo vivimos. En nuestra historia no aparece una Lima en la cual hemos evolucionado. Mire usted, ahora somos casi 10 millones o más de 10 millones de habitantes en Lima. Cuando yo vine a Lima cuando tenía 7 años, hace de eso 70 y tantos años, éramos aquí más o menos 600,000. Era 500 y tantos mil. En el censo de 1940, el censo indicaba más o menos esa cantidad. 8 millones de peruanos vivíamos en todo el Perú. Ahora, en Lima, vivimos más de esos peruanos. Eso no sería mayormente importante si no fuera porque con eso ha crecido la pobreza, con eso ha crecido las distancias sociales. Hay una convergencia además en Lima, ¿no? En Lima hay gente de la sierra, gente de la costa, gente de todas las regiones están en Lima. Lima se ha vuelto un punto de convergencia sumamente importante, por ende, entenderla es más difícil. Mire usted, Lima fue siempre así, ¿eh? Desde que yo la conozco, es decir, yo conozco a Lima más o menos hace unos 10,000 años. Para mí la historia comienza en ese tiempo. Cuando llegan los primeros habitantes, vienen de todas partes y viven acá en Lima. Y se va formando Lima como una suerte de conglomerado de las gentes que vienen de los valles ricos del norte y de los valles áridos del sur. En el sur hay que inventar la tierra para vivir. En el norte hay que ver cómo se maneja el agua para vivir. En fin, todas estas condiciones de Lima no son tenidas en cuenta. La cultura llamada Lima, esta etapa intermedia tan rica que hay, si uno la examina con cuidado, es el resultado de gentes que vinieron de Ica, de Ayacucho, de Ancash y muchísimas gentes a lo largo de todo el tiempo con gente de la selva. Las conexiones de Lima con la selva aún se mantienen. Eso ni lo sabemos, los limeños ni estamos enterados que nosotros tenemos permanentemente gente que viene de la región oriental, de la selva amazónica, y nos abastece de muchísimas cosas acá en Lima. Eso no lo entendemos, no lo escuchamos. Y al no entenderlo, desde luego aparecemos como que hay solamente dos tipos de peruanos. Los peruanos que andamos, digamos, gobernando el Perú, y los peruanos que hemos expulsado el Perú en 1823. En 1823, gracias a Bolívar, tuvimos una constitución política que expulsó a todos los que no hablaban castellano en este país. O sea, expulsó a todos los que hablaban quechua, aymara, pano, las otras lenguas. Cuando se declaró la independencia del Perú, los que hablaban castellano aquí eran una minoría. Éramos más o menos el 10% del total. Exacto.
O sea que el 90% de las personas fueron expulsadas. No tenían. Y siguen expulsadas, ¿sabe usted? Ujú. Si usted vive en Yurimaguas y habla usted la lengua nativa de Yurimaguas, que es lo que ocurre normalmente con las mujeres, quechuas, agnaras, etc., y se presenta al juzgado para ser juzgado, usted tiene que pagar a un intérprete para que le lea las Ujú. sentencias y su defensa sea en la lengua suya. Ujú. Es terrible. Siguen expulsados porque Ahora, ese tipo de diferencias de alguna manera se mantiene hasta hoy en cuanto el castellano es tan predominante que si de repente perteneces a un lugar donde no es la lengua materna el castellano y te dificulta hablar, estás aprendiendo, imagínese usted lo difícil que es hacer una denuncia, denunciar un acto, una violación de repente y que encima te validen las instituciones o una simple enfermedad o una simple enfermedad porque no sabes explicar los síntomas. es cosa seria. Pero hay todavía cosas más serias. Ujú. Usted puede ser ingeniero, puede ser médico si habla castellano, Ujú. pero si no habla, o si habla otra lengua, si Ujú. habla quechua, aymara, no puede ser. No puede Ujú. llegar ni siquiera a la secundaria, mucho menos a la universidad, y no tiene cómo pasar a la condición de profesional. Consecuentemente, está absolutamente determinado y establecido que en el Perú no puede haber ingenieros quechuas, médicos aymaras, no puede haber, a Ujú. pesar de que hay gente realmente sabias en todas esas cosas. Eso es Efectivamente. parte de nuestra historia. Usted hablaba también un poco de las diferencias sociales. ¿Cuál ha sido la dinámica con respecto a este tema en las últimas décadas? Mire, el proceso comenzó en realidad. Considerando, por ejemplo, también temas como la reforma agraria y factores de este tipo, ¿no? Ajá. El proceso comenzó a fines del siglo XIX. En realidad, hasta mediados o fines del siglo XIX, el mundo andino tenía una cierta presencia todavía. En la colonia era más importante que en la República, solamente que comenzaron a aparecer nuevos fenómenos sociales que dieron origen a divisiones internas, divisiones sociales del trabajo Ujú. fundamentalmente. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, comenzaron a llegar a recursos tecnológicos que permitieron que los campesinos pudieran ser artesanos Ujú. más avanzados, etc. En el siglo XX la situación cambió. Digamos que con el siglo XIX, finales del siglo XIX, la revolución industrial europea no. Cambió un poco nuestros paradigmas, la revolución, Muchísimo. ¿verdad? Sí, yo también siento un poco de eso, ¿no? Las valoraciones eran distintas, lo que empezamos a apreciar pasó a ser distinto. Claro, y además lo que podemos hacer cambió. Ujú. Esta situación fue generando, para comenzar, obreros que no existían, es decir, gentes que vivían gracias a un salario que recibían como parte de su trabajo. Ujú. Lo que existía antes era una suerte de intercambio de favores, Ujú. pues, intercambio de servicios, Ujú. ¿cierto? Yo trabajo esta tierra y yo como a raíz del trabajo que hago en la tierra, cosas de ese tipo. Y Ujú. usted, que es el dueño de la tierra, pues me va a beneficiar dándome un terreno para yo cultivar mis cosas, en fin, ese tipo de cosas, Ujú. ¿no? Que son propias ya de una edad más bien feudal. Ujú. La aparición de los obreros y los artesanos con el desarrollo industrial Ujú. de mediados a fines del siglo XIX cambiaron las cosas de manera que a comienzos del siglo XX apareció la clase obrera, pero no apareció así de simple ni tan fácilmente. Ujú. Junto con eso nació el indigenismo, es la etapa de, qué sé yo, de la rebelión de los intelectuales, González Prada, Literatura indigenista Solé, también. que defienden el sector, a los sectores emergentes recientes y al mismo tiempo participan de una suerte de revolución que se produce aquí en ese tiempo. Las fábricas textiles cambian, las fábricas de algodón cambian,
en fin, las demandas que hay de compras y ventas pasan a ser ya no del Estado, sino pasan a ser de particulares. Ujú. En fin, estas cosas hacen que se vaya haciendo diferencias cada vez más fuertes en los sectores sociales. Si bien no podemos decir claramente que hubo una división entre proletariado y burguesía, porque como es lo usual, lo que hubo fue una situación muy particular en el caso del Perú. Los viejos dueños de la tierra, Ujú. que nosotros les hemos llamado gamonales, ¿cierto? Ujú. No todos lo eran, pero en fin, los viejos dueños de la tierra se apropiaron de gran parte de la riqueza y mantuvieron un poco como retenidos a estos, para llamarlos en los términos europeos, burgueses, Ujú. dedicados al comercio, dedicados a la industria. Entre otras causas porque la burguesía en el Perú comenzó a tener un fuerte componente no hispánico. La llegada de los chinos fue un factor importante en los cambios en las relaciones laborales en la tierra. Ujú. La llegada de los árabes fue todavía mucho más importante, porque los árabes trajeron aquí un sistema de manejo económico distinto. El mercado que podía trasladarse de un lugar a otro, el mercado abierto, las Ujú. tiendas, en fin, fue un caso impresionantemente importante, que no le hemos dado todo el peso que Sí, no hay debiera tantas tener. investigaciones al respecto. Claro, ellos Ujú. introdujeron las ventas a plazos, introdujeron, en fin, todo el mecanismo del comercio que nosotros conocemos ya en el siglo XX, en fines del siglo XIX. Pero hay al mismo tiempo también los italianos, que Ujú. llegan a fines del siglo XIX, hubo italianos antes, pero este es Ujú. una cosa masiva, que llegan con fines del XIX y comienzos del XX, Ujú. que introducen qué sé yo, toda la parafernalia que implica el manejo moderno de la tierra De y acuerdo. moderno de relacionar el espacio rural con el espacio urbano Ujú. mediante la creación, qué sé yo, de lugares, los restaurantes, los lugares de venta de comida, Ujú. en fin, comienzan a hacer eso el lugar. Ya los árabes habían introducido la mercancía a lomo, ¿no es cierto? Ujú. Ellos mismos iban y vendían sus telas, vendían sus cosas. Y los italianos generaron mucho más de esto. Pero los italianos además vinieron con cierto nivel de manejo del capital Ujú. y eso les permitió entrar progresivamente en determinados sectores de la producción, especialmente la producción que tenía que ver con productos que los que ellos estaban habituados en Italia. Los italianos cubrieron todo el Perú. Hay italianos fuertemente arraigados en Ica, la zona de las uvas, del higo, en fin. Hay italianos en Arequipa, hay italianos en Trujillo, hay Ujú. italianos. Y se convierten poco a poco en los mantenedores del circuito de poder feudal, por decirlo de alguna manera. Así Entonces es. le dan a la feudalidad otra característica. Dejan de ser la vieja forma, Se reinventa, digamos, de esta manera. sí, Ujú. es una nueva burguesía con fuerte, eh, qué sé yo, una fuerte composición eh, burguesa. Así es. Ya. Le preguntaba hace un momento por un episodio en particular que fue el de Velasco, que fue para algunos muy criticado, para otros necesario, para otros favorable. Quisiera conocer, o me gustaría conocer mucho cuál cree usted que fue su perspectiva, en qué cambió esto, digamos, el curso de lo que venía aconteciendo. Mire, justamente con los italianos y todo lo que estaba moviéndose, no solo en el manejo de la cosa de los obreros y artesanos, sino también en el manejo de esta capa superior, Ujú. digamos, de la capa de poder económico del Perú, que estaba a cargo antes de los gamonales, Ujú. pasan los gamonales a tener una posición mucho más empresarial, como Ujú. en Trujillo, en Arequipa, en Ica, en Piura. Y ellos comienzan a introducir mecanismos, vamos a llamarle modernizantes a la economía peruana.
Cuando entra Velasco, se había producido ya una cosa que es significativamente importante desde mi punto de vista. Con frecuencia se asume que Abimael Guzmán y Sendero Luminoso iniciaron una revuelta que derivó en formas de terrorismo muy poco apreciado, más bien desechado. Para mí esa es la parte anecdótica del cuento. Es dura, pero para mí es anecdótica. Todo este proceso comienza desde mi punto de vista en el sector más atrasado del campo, de la zona rural del Perú, en la región de Cusco, Ayacucho, en la sierra de Arequipa, en la sierra de Junín, donde comienzan a levantarse los campesinos. ¿Contra quiénes? Contra lo que quedaban como residuo, porque, ojo, no se levantan los campesinos de Ica, de Trujillo, no. Se levantan los de la zona de esta sierra sur central, que es fuerte. Se levantan y toman tierras en convocatoria hacia una reforma agraria modernizante. Eso se produce a partir más o menos de 1955-56, es decir, coincide más o menos con los años finales de Odría, que a su vez lo que había logrado era modernizar y conducir un proyecto de de urbanismo forzado en el Perú, ¿cierto? Las carreteras, las ciudades, las unidades escolares, las unidades vecinales, todo eso se crean como parte de un proyecto que se lanza en el periodo de posguerra y Odría lo usa como parte central de su política. Así es. Este desarrollo, en cambio, deja totalmente de lado el campo. No el campo de la costa que estaba en este momento iniciando su proceso de desarrollo comercial fuerte, pero sí todo el campo de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, etc., Abancay. Y ahí es donde se levantan, Junín. Yo recuerdo todavía, cuando era joven, en ese tiempo caminaba mucho, y recuerdo todavía caminando por las carreteras de esa zona y viendo campos inmensos con banderas peruanas, que eran el símbolo de ese movimiento. Este es el movimiento con el que se inicia todo lo que después pasó en el Perú. Lo tomó por su cuenta un sindicalista, Hugo Blanco, que convocó a los campesinos de la convención para con ellos montar una suerte de sindicalismo agrario, más o menos importante, pero con una consigna popular de reivindicación social, de alguna manera reflejando lo que estaba ocurriendo en otros países en América Latina, en donde el ejemplo más importante era Cuba. Ese movimiento de los años 50 se va a ir nutriendo poco a poco, pasando a las ciudades, a la Federación de Empleados Bancarios, a los movimientos estudiantiles, en fin, se va impregnando con eso. Y lo que ocurre es que entre 1960 y 1970 comienzan a aparecer una cantidad impresionante de gente del sector urbano, jóvenes fundamentalmente, y jóvenes fundamentalmente universitarios, que reclaman el proceso revolucionario armado, o sea, la toma del poder para cambiar el país, tomando las armas como forma de cambiar, introducir un proceso revolucionario. Entonces, pero ellos aparecen asociados, sin no directamente, pero asociados a este movimiento que previamente ya había existido, con pugnas internas, desde luego. Digamos, estaba gestando un caldo de cultivo. Existía sobre la base de eso. Si no lo tuvieron en cuenta, pues sí era así.
De modo que cuando se produjo esto, ya se inició, estamos en la década del 60, se inició una suerte de ensayo de qué es lo que podía ocurrir en el Perú. En ese ensayo el comportamiento del Estado fue doloso, pero mínimo. O sea, se mataba a la gente, pero no de la manera como se mataba allá. Y es paralelo a lo que ocurría en Vietnam, es paralelo a lo que ocurría en varias partes del Asia y de América también. Casi todos los países nuestros habían guerrillas. De modo que tenemos una década, esa la del 60 y 70, movilizada. Es ahí donde aparece el movimiento de Abimael Guzmán, el Sendero Luminoso. Que no es que se nutra de todo eso, sino que se da dentro, como parte de. Y desde luego el desenlace esto, en la medida en que la intervención de ellos mismos es muy violenta, es una respuesta a su vez muy violenta. Y eso determina este periodo de guerra interna, que hemos llamado nosotros, que se produjo en los 90 principalmente, en los 80 y en los 90, con todo lo que ya conocemos. Lo que pasó entonces con Velasco durante la reforma agraria amilanó un poco esto, detuvo un poco la bomba de tiempo, o ¿cómo fue? ¿En qué circunstancias? Yo creo que lo de Velasco esto? fue una de las cosas más importantes que ha habido en esta parte de la historia del Perú. No soy velasquista ni mucho menos. Nunca tuve una participación política específica en eso. Sí participé en la conducción del Museo Nacional en ese tiempo, porque me convocaron además personas que piensan diametralmente opuesto a lo que yo pienso, como Marta Hilder, por ejemplo, pero estuve apoyando porque es la primera vez en la que, visto como historiador, no como persona directa, es la primera vez que vi que en el Perú se estaban comenzando a hacer cambios estructurales que iban a tener en el futuro, lo que venía, una importancia sostenida dentro de la historia del Perú. Yo creo que así fue. ¿La reforma agraria fracasó? Sí, pues, claro que fracasó. Porque, entre otras cosas, uno de los errores que cometimos era algo que yo le decía a Carlos Delgado, que era uno de los dirigentes de este movimiento velasquista, que era un estupendo sociólogo nuestro. Yo le decía a Carlos Delgado que creo que uno de los errores básicos era que no teníamos todavía, que nos negábamos todavía a entender que el Perú no es uno, que el Perú es muchos. O sea, hay un Perú con muchos Perús dentro, y que la única forma de hacer que todo eso funcione es a partir de la articulación, no de la uniformización. Una de las cosas sabias del Incario fue hacer el Capañán. El Capañán no es un camino simplemente. El Capañán es un mecanismo de conectividad entre cada uno de los puntos que hay en este país, que son muchos, para poder trasladar, no hacia el extranjero, pero hacia adentro, todas las cosas que producimos en cualquier punto del país con cualquier otro punto del mismo. De modo que la riqueza que encontraron los españoles aquí, la que se produjo un poco antes del Tahuantinsuyo, tiene un punto de partida importante en la construcción de eso. Y mi observación era de que se pusiese, aunque hubo política vial, la política vial no era suficiente. De acuerdo. Y se daba mucho más peso al factor social en sí mismo, sin pensar que ese factor social tiene que desencadenarse en mecanismos de articulación histórica con los demás sectores del pueblo. En fin, creo que hay muchas cosas. La educación cambió sustantivamente, cambió muchas de las cosas que nosotros no nos damos cuenta todavía. La creación de las grandes unidades escolares fue una cosa muy buena. Y, por ejemplo, es curioso, y lo que voy a mencionar, pero las grandes unidades escolares, por ejemplo, brindaron futbolistas importantes en esa época,
porque tenían canchas y recursos que permitían este surgimiento. Así es. Nuestras mejores generaciones mundialistas surgieron en las épocas de estos gobiernos militares. El asunto es que una parte significativa de las tareas que se tenían que cumplir en el campo de la educación Ujú. descuidó varias de estas cosas. Entiendo. Una de las que se descuidó y ahora se ha abandonado Ujú. es, por ejemplo, el establecer en los estudiantes, desde la primaria hasta el último, mecanismos de formación física importantes. Ha desaparecido la educación física, Exacto. ha desaparecido el deporte como mecanismo de articulación, no solo intra, pero interescolar, Sí. en las universidades y demás. Cuando yo estaba en la universidad, andábamos en campeonatos universitarios. Definitivamente, eso fue una transformación Ya no. importante. Usted mencionaba hace un momento algo muy interesante y la verdad es que conversando con usted el tiempo queda muy corto, pero no quería terminar esta entrevista sin preguntarle, usted señalaba que dentro del Perú hay muchos Perús, que esa es una forma de entender y que creo yo se mantiene, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para entender esto, para terminar de adentrar esto? ¿Algún día lo entenderemos? Mire, yo creo que lo estamos entendiendo. Espero que sí. Este último mundial del fútbol, Ujú. ahí me dio muchísima rabia porque todo lo cocinaban en relación al fútbol. Sin embargo, tuvo una virtud increíble, a movilizar a la gente en torno al deporte. Entonces la gente comienza a sentir que es importante hacer deporte. Y es importante, pues. Entonces, eso ha despertado que en los colegios, por ejemplo, comiencen a pedir a los propios alumnos, Por los supuesto, propios hacer profesores, deporte. que haya deporte y tal. Han comenzado los grupos estos interescolares, campeonatos. Han regresado este interescolares. tipo de competencias. Esperamos que las universidades también retomen esto. La universidad se ha desperdiciado muchísimo ella misma, va a tener que reponerse en eso. Yo pienso que sí. Yo creo que hay en el futuro a la vista un proceso de nutrición de la población en relación a sus capacidades de participar en eventos competitivos con éxito y salirse de esta suerte de, qué sé yo, depresión que hemos tenido durante muchos años respecto a nosotros mismos, esa imagen de ser menos, de ser los menos, de ser poco importantes. Espero que esté comenzando, y en ese sentido el fútbol nos ha ayuda. dado una lección que es notable. Lección que ahora creo que se está comenzando y ojalá que no pare en el campo político también. Hemos conversado bastante, hemos conversado de todo. Yo le agradezco infinitamente que nos haya acompañado hoy día por acá, que nos siga enseñando algunas cosas. Ha sido para mí un placer enorme tenerlo, doctor Luis Guillermo Lumbreras. Gracias a usted. Muchas gracias. Encantado. Un placer.